Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Igual que siempre, por favor, en caso de que no se vea, en caso de que se quede pegado, en caso de que haya algún error, ustedes me interrumpen y me avisan. Igual, si tienen alguna duda, nada más me interrumpen. No hay ningún problema. Por favor, me avisan si ven la presentación. Ah, perfecto. Ok. Bueno, vamos a la presentación entonces. Hoy vamos a hablar, ¿verdad?, sobre riesgos y seguros. Estamos pues transportando la carga, en este caso, y va muy enfocado a la parte marítima, ¿verdad? Lo que son seguros, que viene siendo un contrato entre el cliente, ¿verdad?, y la empresa que hace el transporte, con ciertas cláusulas que van a determinar, ¿verdad?, en caso de que suceda algo, quién es responsable y hasta dónde es responsable de los daños generados a la carga. Y comenzamos con el concepto de riesgo. Siempre que escuchemos riesgos, ¿verdad? Es importante dentro de la gestión moderna gestionar riesgos hacia toda la operación de la empresa, sean esos riesgos operativos, riesgos financieros, riesgos hacia la salud y la seguridad de la gente, riesgos ambientales. Y se ha hecho muy típico hablar sobre riesgos en las empresas. Todo se basa pues en poder identificar peligros, darle una probabilidad de ocurrencia, una severidad del daño que estaría causando y entonces tenemos un riesgo, ¿verdad? Es diferente el concepto de riesgo y peligro, porque el riesgo ya trae en sí la probabilidad y el daño que pudiera generar ese peligro. Entonces, cuando hablamos de riesgos, en este caso hacia el transporte de materiales, de mercancías, de productos, quiere decir que puede ocurrir un daño, y ese daño es una pérdida que se va a dar hacia la empresa o hacia el transportista y que gestiona él el riesgo para poder minimizar o eliminar, de ser posible, todos aquellos factores que pudieran dañar, ¿verdad?, la carga. Entonces, si hablamos de riesgos, acuérdense siempre que va a tener una probabilidad asociada y va a tener una severidad. ¿Qué tanto se va a perder? Entonces, en este caso vamos a hablar de pérdidas hacia la propiedad. ¿Qué puede pasar cuando hacemos el traslado, el transporte de los productos, las materias primas y demás por carretera o por barco? En este caso vamos a ver transporte marítimo muy asociado a la parte de seguros. Claro, la parte de riesgos, esto es fundamental. Ah, no los escucho. Claros. Ok, entonces, siempre que digamos riesgos, probabilidad y hay un daño. Bien, ¿cómo se clasifican los riesgos? Aquí vamos a ver una clasificación más hacia los seguros, ¿verdad?, que otra cosa. Igual, como les decía, hay clasificación de riesgos, N cantidad de clasificaciones que van a ir dependiendo en el campo en el que usted esté aplicando la gestión del riesgo. En este caso dice que hay riesgos objetivos.
Los riesgos objetivos son todos aquellos que se basan siempre en datos. Hay una data histórica, hay datos del mercado, hay datos de ocurrencia, de accidentabilidad, por ejemplo. Entonces llega, los interpreta, ¿verdad? Recopila la información, utiliza las fórmulas matemáticas, depura esos datos, los analiza y obtiene conclusiones, ¿verdad? Con esto lo que se quiere obviamente es basar la decisión en datos. Entonces aquí dice que utiliza, por ejemplo, las estadísticas para saber niveles de ocurrencia. Entonces, si hablamos vamos a hablar de seguros en general. Eh, bueno, hay un seguro de riesgos en caso de vehículos, ¿verdad? Para los conductores, el famoso riesgo que el seguro obligatorio, que dice, bueno, cuál es el método de transporte o el medio de transporte, perdón, que más se accidenta y con base en eso, pues su seguro va a aumentar. La prima de su seguro va a ser más caro, ¿verdad? Y pues entonces se basan en la estadística, van y ven la data, sacan los comparativos y ellos se dan cuenta, ¿verdad? Cuál de estos medios es el que tiene mayor incidencia de accidentes y qué tanto es la tendencia hacia aumentar o disminuir, y con base en eso pues las primas de seguro cambian, ¿verdad? Para ese segmento en específico. Ok, riesgos subjetivos. Antes a estos riesgos se les llamaban, o a la clasificación o a la identificación de estos riesgos se le llamaba criterio experto, ¿verdad? Pero eso es falso, porque criterios son siempre, como ya habíamos conversado, son normas, son estándares, son procedimientos. Que cuando una persona da una opinión, eso no vamos a decir que es un criterio. Entonces aquí hablaríamos de un criterio o una opinión subjetiva de una persona que tiene conocimientos sobre el riesgo y pudiera hacer una valoración, ¿verdad? Una apreciación que diga, bueno, el riesgo aumenta o el riesgo del mercado va hacia la baja, o vamos a tener una mayor incidencia de accidentes o de pérdidas bajo un supuesto, ¿verdad? Mucha gente le llamaba feeling a eso, es que tiene el feeling porque él tiene muchos años de trabajar en el mercado, o él es muy bueno, ¿verdad? Él es muy bueno y ha venido observando que hay cambios en el mercado, hay cambios en la economía, hay cambios en el país, en la política, hay cambios que se han venido dando. Bueno, si esta persona se sienta y esos cambios los cuantifica, ¿verdad? Deja de ser subjetivo y pasaría a ser objetivo, pero en este caso hace una evaluación por encima de, con base en su opinión de lo que está pasando, y establece una clasificación de riesgos. Riesgos dinámicos. Todo lo que quiera decir dinámico siempre es que está en movimiento, ¿verdad? Y es como decir el riesgo que sucede en la vida diaria. Hay siempre cambios a nivel económico, hay cambios en el país, hay cambios de políticas, hay cambios de precios, aumenta o disminuye en el tipo de cambio, hay cambios en los gustos y preferencias de los consumidores y clientes, ¿verdad? Cambios tecnológicos, cambios en las comunicaciones, cambio de tecnología, cambio de precios, cambio en la oferta y la demanda, ¿ok? Todos esos son riesgos dinámicos que están en el mercado. Y en este caso, ¿verdad? Que deben tomarse en cuenta una vez que se hace un contrato para asegurar una carga. Entonces, los riesgos dinámicos vamos a decir siempre que son esos riesgos que están cambiando todos los días, ¿verdad? Y que son con base en requerimientos del mercado, que tienen que ver mucho con la economía,
Gran parte de riesgos de un país siempre va a ser la economía, la política o las políticas internas del país. Su estilo de liderazgo ahora también marca una tendencia hacia el riesgo, ¿verdad? En la inversión que hacen las empresas en los países toma mucho en cuenta el riesgo político para saber qué tan seguro es traer la inversión a ese país, tenerlo como aliado estratégico de negocios, pues la parte política es sumamente importante. Los riesgos estáticos. Dices que son aquellos que no importa que haya cambios en el entorno, no importa que hayan cambios en la economía, hayan cambios en la política, hayan cambios en gustos y preferencias de los clientes o en los requerimientos del cliente, los cambios en comunicación, cambios en tecnología, no importa, siempre se van a manifestar. ¿Verdad? Son aparte de aquellos riesgos dinámicos. Un ejemplo de un riesgo estático es, por ejemplo, en la zona nuestra, terremotos que afecten infraestructura. Y esa infraestructura sean carreteras o sean puertos. Y por ahí, pues obviamente se va a transportar la mercadería, los productos. No importa, puede ser que sea la mejor economía del mundo. Puede ser como Japón, ¿verdad? Que tiene muchos puertos y tiene puertos muy buenos de primer mundo y una economía de primer mundo. Pero un terremoto puede hacer cambiar eso. Y no está dentro de sus parámetros que se están obviamente todos los días ajustando al mercado, sino que es un riesgo que está ahí y que se puede manifestar. Entonces, esos son los tipos de riesgos estáticos. Preguntas hasta acá. ¿Cómo vamos? Riesgos subjetivos, objetivos, dinámicos y estáticos. Bien, bien. Ok, ya saben, cualquier cosa nada más me interrumpen, me preguntan, participan, no hay ningún problema. Riesgos fundamentales. Estos riesgos fundamentales, siempre que se habla de ellos es porque son en grupos. ¿Verdad? Riesgos fundamentales vamos a hablar que son de grupos, que afectan una comunidad, que afectan una población, que afectan una economía, ¿verdad? Y que afectan un país. Son riesgos generales. Cuando hablamos de riesgos fundamentales, quiere decir grupo general de población, que hay más de una persona o personas, ¿verdad? En los cuales se generan ese tipo de riesgos. Y ya hablábamos, por ejemplo, riesgos fundamentales, la política de importación, exportación de un país, los aranceles. Ok, esos son riesgos fundamentales, afectan a una comunidad en especial, no solo a una persona o una empresa. Riesgos particulares. Okay, aquí estos riesgos son los que involucran ahora sí a una persona, a un individuo, ¿verdad? En este caso, afecta directamente a una persona, a una familia, a una empresa, directo, digamos, es particular. Pudiéramos decir, ¿verdad? Que pudieran afectar a un grupo específico también, pero esos son los riesgos particulares. Dice que son por lo general responsabilidad directa del individuo quien afronta las pérdidas por medio de la prevención, el control, seguro u otras técnicas. Que ya vamos a comenzar a desarrollar la parte de seguros y la parte de la prevención de pérdidas. Riesgos puros. Este es vamos a decirlo que sí, es una terminología utilizada en seguros. Por eso es que es como alguien se sentó, lo pensó en su momento. Muchos son derivados, inclusive los riesgos son derivados de las primeras aseguradoras, ¿verdad? Que eran en el Imperio Romano, se tiene documentadas las primeras aseguradoras que vienen siendo o venían siendo prestamistas, en donde llegaba una persona con una embarcación que iba a hacer comercio, una embarcación comercial, un barco. En ese caso, pues él iba con el prestamista y le pedía por adelantado un capital para él poder, eh, obviamente, hacer el viaje, traer mercancías, hacer comercio, generar dinero,
luego pagarle más un importe, obviamente, iba a haber una tarifa y iba a haber una prima que él iba a pagar, o sea, iba a pagarle por ese préstamo. Entonces, la plata que le había dado más un porcentaje extra que era de la ganancia del prestamista. Si se hundía el barco, entonces no tenía que pagar nada. ¿Verdad? Si le iba mal, pues no tenía que pagar nada. Entonces no había un seguro de por medio y ese seguro era para el éxito. En este caso, los riesgos puros, eh, dice que es la que existe la posibilidad de pérdida. Dice acá sí, pero veámoslo así. Un riesgo puro es cuando usted toma un seguro de vida. Este es el más fácil de interpretar, un seguro de vida. ¿Qué pasa? ¿Cuándo cobra usted el seguro de vida? Solamente, ¿cierto? O sea, aquí o se pierde la vida y entonces se hace el cobro del seguro. Entonces, cuando hablamos de riesgos puros, es eso. No es que siempre va a perder, no hay una pérdida de por medio y cuando se da esa pérdida, entonces se cobra. Estos son los riesgos puros, ¿verdad? Que pueden ser personales, como el de vida, acabamos de hablar, de las propiedades, ¿verdad? En caso de que tengan un siniestro y se queme, por ejemplo, entonces es pérdida y ahí se cobraría el seguro, o de responsabilidad civil, cuando usted le hace un daño a un tercero, como los de vehículos, ¿verdad? Y tengan la cobertura de que en caso de provocarle daños, en un choque, provocarle daños a un vehículo de un tercero, a una propiedad de un tercero, pues que ese seguro los cubra. Entonces, los riesgos puros quiere decir que tiene que darse esa condición, que es que haya pérdida, para que pueda ser pues cobrado. Riesgos especulativos. Dice que son todos aquellos o situaciones donde existan tanto la posibilidad de ganar o perder. Un riesgo especulativo tiene que ver con una probabilidad de ganar, pero tiene que también tener su contrapeso, que es una probabilidad de perder. Entonces, un riesgo especulativo muy común se dice que son los juegos de azar, en donde usted puede tirar un dado y tiene una probabilidad de que si usted dice, por ejemplo, bueno, que caiga un 3, ¿verdad? Tiene 1 entre 6 de que sea 3. Según sea el riesgo, ¿verdad? Según sea menor o mayor la probabilidad, eso va a ser obviamente que su seguro sea más caro o que sea más accesible. Pero cuando hablamos de riesgo especulativo es por eso, porque tiene una posibilidad de ganar, pero también de perder. O sea, y muy rara vez va a estar 50 y 50, o sea, va a ser binomial. Entonces, ahí es donde también hay un punto de razonamiento en donde si es asegurable o no es asegurable. Riesgo moral, ¿verdad? Aquí dice, bueno, es que esto del riesgo moral me suena como que es si la persona actúa mal. Bueno, por ahí va más o menos. Cuando hablamos de un riesgo moral, sucede, para explicarlo con un ejemplo, sucede que usted tiene su vehículo, ¿verdad? Y usted, o tiene su bien, pero digamos que cualquiera. Digamos que un vehículo porque nos lo imaginamos mejor. Usted tiene un vehículo y lo cuida mucho, siempre lo cuida mucho. Okay, está en su naturaleza cuidar su bien y su vehículo porque es un medio de transporte. Además le gusta, ¿verdad? Le ha costado mucho y le gusta el vehículo que usted tiene, ¿verdad? Es un nivel, también dice estatus, dice un montón de cosas. Es un medio de transporte, eso es lo fundamental. Pero a usted le gusta su vehículo, entonces lo cuida. Eh, Resulta que se le ocurre y dice, ¿sabe qué? Voy a comprarle un seguro. Y a partir de que le compra un seguro, ya lo tiene asegurado, ya no es tan cuidadoso, por decirlo así, y lo deja parqueado en la calle, o ya no se fija tan bien cuando usted está echando hacia atrás y puede provocar una colisión o colisionar con una estructura, con un poste o algo así. Entonces ya usted tiene en su cabeza de que, bueno, no importa lo que pase, ya tengo un seguro y con ese seguro cubro parte de los gastos, a menos que sea de primer riesgo, entonces me lo cubre por completo
daño en el vehículo, ¿verdad? Si es un vehículo nuevo que sacaste de agencia, puedes comprar un seguro de primer riesgo y cualquier cosa que le pase, pues te lo cubre el seguro. Entonces comenzás a descuidarte. Ven, entonces riesgo moral es cambios en el comportamiento de la persona asegurada que puede hacer que intencional o no intencionalmente cometa algunos comportamientos que no haría si no fuera asegurado. Entonces, también dentro de las cláusulas de los seguros y de las coberturas de los seguros existe un riesgo moral que es, bueno, tal vez la persona lo hizo intencionalmente y se puede provocar una afectación, un daño, una pérdida, ¿verdad? O puede ser que lo hizo no intencional, pero existe ese síndrome de que al estar asegurado ya el riesgo no es mío o pasa a ser de un tercero o estoy cubierto por y entonces mis comportamientos son diferentes a ya el debido cuidado, la debida diligencia no se da como tal, pero cuando se cuidaba muy bien su vehículo, lo dejaba en un parqueo, que tuviera cámaras, circuito cerrado para saber cualquier cosa que le pasara, tenía su alarma, lo, lo dejaba bien cerrado y ahora no, se le olvidó el ojo abierto, sin intención. Ok, esos son riesgos morales, o riesgo moral dentro de la adquisición o tipificación de seguros. Administración del riesgo. Realmente, ¿verdad? Ahora lo que hablamos siempre es de gestión del riesgo. Cuando quieran hacer gestión del riesgo y necesiten una referencia, eh, siempre utilicen la ISO 31000, ¿verdad? Esa es la que trae las prácticas o los requerimientos necesarios para gestión del riesgo, del que sea. Entonces, la gestión del riesgo siempre es un estudio, es sistemático, ¿verdad? Va a hacer la identificación del riesgo, va a hacer un análisis de esos riesgos, de esos análisis va a extraer conclusiones y va a dar recomendaciones para eliminar, minimizar, eh, prevenir o asumir el riesgo, ¿verdad? Entonces, dentro de todo ese sistema de gestión, dentro de un proceso de reconocimiento y mejora continua, pues tenemos lo que sería la gestión del riesgo, que obviamente lo utilizan las empresas. Y en este caso estamos hablando de riesgos hacia el transporte de mercancías o de materiales o de materias primas pero como les decía, puede ser riesgos hacia el ambiente, riesgos hacia la salud, riesgos financieros, riesgos de continuidad del negocio. Entonces, una norma como la ISO 31000 te da esas directrices para que tengas un análisis, que tengas una identificación, un análisis y conclusiones sobre los riesgos y puedas tener tu plan de acción para minimizar, eliminar, prevenir riesgos. Dice, su finalidad es identificar, cuantificar el riesgo y buscar métodos que eviten su ocurrencia. Y si ocurren, porque así son los riesgos, ¿verdad? Tienen la probabilidad de ocurrir, entonces tener el plan necesario para minimizar sus efectos en la organización, en la empresa. Método para hacer frente al riesgo. Dice que está la prevención de la pérdida. ¿Ustedes han escuchado eso? Prevención de pérdidas. ¿A dónde han escuchado ese término? Se puso muy de moda hace unos años para acá. Prevención de pérdidas. Estamos buscando un coordinador de prevención de pérdidas, una cosa así. No, un coordinador de prevención de pérdidas. Necesitamos personal para trabajar en la tienda en prevención de pérdidas. O si vas al mini super y es de chinos, ellos se encargan de la prevención de pérdidas, ¿verdad? Y siempre prevención de pérdidas lo asumen a hurto o a robos. Entonces, prevenir la pérdida en esos términos, lo que ellos quieren decir es prevenir que haya hurto, prevenir que haya robo dentro de un establecimiento comercial. Bueno, por aquí anda lo mismo, ¿verdad? Que es disminuir la cantidad de accidentes que ocurren durante el periodo determinado y que provocan pérdidas. Entonces, lo que busca la prevención de pérdidas es, sí,
que no se den esos robos, que no se den esos hurtos, en este caso, que no se den los daños que provocarían las pérdidas en los materiales que se transportan. Entonces, prevención de pérdidas, lo que quiere decir es eso, prevenir daños. Puede ser que el daño se dé en un producto perecedero, ¿se acuerdan? Si dura más, ¿verdad? Hay una huelga en los muelles, o hay una huelga de transportistas, o hay una huelga que hace que cierren las carreteras principales y hay un producto perecedero que va a contratiempo, o zarpa el barco, ¿verdad? Y el contenedor no está en el puerto de salida, ok, ahí hay una pérdida. Para prevenir esa pérdida, entonces se tienen que tener todos esos riesgos cuantificados y tener planes de acción en caso de que sucedan. Cerraron la ruta 27, cerraron la ruta 32, cerraron. Ok, ¿por dónde va a llegar la mercancía al puerto? Si es que puede llegar, porque igual si el puerto es uno u otro, si hay una huelga en el puerto y no puede salir, bueno, ahí ya se provoca también una pérdida. Riesgos por cuenta propia. Ojo, aquí cuando, y esto pasa todos los días, usted todos los días trabaja con riesgos, lo que pasa es que no está acostumbrado a trabajar exactamente con la metodología de riesgo. Entonces, riesgo por cuenta propia viene un término específico que es asumir el riesgo. La empresa puede decir, no asumamos el riesgo. No vamos a, por ejemplo, no vamos a contratar un seguro porque al final de cuentas la prima sale más cara que el envío, que la mercancía, o el deducible es mucho. Al final de cuentas, si sufre un daño es mejor repararlo directamente por la empresa que lo que vamos a perder realmente del deducible. Pasa mucho, ¿verdad? Entonces, hay alguien que toma una decisión. Ojo, que cuando hablamos de asumir el riesgo, hay una decisión y hay una persona que asume el riesgo. ¿Okay? Y esa persona es la responsable. Entonces dice que de forma parcial o total el costo económico de las pérdidas que enfrentamos se conoce como retención, ¿verdad? Y aquí, como les decía, lo que se está haciendo es, ok, vamos a asumir el riesgo de transportar el contenedor por carretera, pero resulta que lo robaron, se robaron el contenedor y no estaba asegurado. Ahí alguien tomó una decisión, asumió el riesgo y pues habrán sus consecuencias. O la empresa ya tenía determinado que esa era la forma natural de actuar, que se iba a asumir el riesgo. Las empresas muchas veces asumen el riesgo, muchísimas veces. Y va a depender por las coberturas de los seguros o porque realmente no lo creen necesario y sucede un evento y en ese momento no tienen cobertura. Entonces, asumen el riesgo. Como le digo, siempre que se asume el riesgo, hay una persona, alguien tomó la decisión de asumirlo, o sea, no es tácito, alguien dijo, eso debe hacerse así. Sea el CEO, sea el gerente, sea el dueño, el que sea, pero alguien tuvo que asumir ese riesgo. Cuando eso pase, si a ustedes les pasa, siempre déjenlo bien documentado. Si usted está tomando el riesgo, usted sabe que también usted pues, puede tener consecuencias de lo que pasa. Entonces, igual es bueno siempre documentarlo el por qué se llegó a tomar ese tipo de decisión. Autorriesgo, hay algunas empresas, ¿verdad? Que tienen sus, por decirlo así, sus propias medidas que sirven como si fuera un seguro, ¿verdad? Tienen algunas reservas en caso de, tienen algún stock en caso de, tienen alguna máquina, componente en caso de que ocurra un evento y entonces puedan sustituir o tienen los recursos financieros prácticamente como un seguro. Si algo le pasa, entonces nosotros con este recurso financiero que ya tenemos guardado para ese tipo de circunstancias, le hacemos frente a. Entonces eso se llama autorriesgo. La empresa funciona y tiene un apartado que está funcionando como si fuera un seguro, ¿verdad?
Entonces, sería algo parecido. Puede ser que en el mercado no haya una empresa aseguradora que le dé las condiciones necesarias o que le cubra lo necesario. Y en ese caso, pues ellos tienen un apartado, tienen un ahorro, tienen esos recursos financieros o esos recursos técnicos que en caso de que haya una eventualidad, se manifieste un riesgo, ellos actuar como una empresa aseguradora. Y traslado del riesgo. En el caso de que la empresa, por ejemplo, le diga a un tercero, ok, vamos a hacer un traslado de puerta a puerta, asegurándonos de puerta a puerta, o sea, desde que sale de producción de nuestra fábrica hasta que la recibe el cliente. Va a haber un tercero que se encargue absolutamente de todo, inclusive que se encargue en caso de que haya un daño. O que no lleguen con las características, o pase algo en el barco, y pase que haya un daño, haya una pérdida, entonces le trasladan el riesgo. Entonces ahí ya la empresa, por decirlo así, se quita la incertidumbre sobre el riesgo, qué es lo que va a pasar, y se lo traslada a otra empresa, a la empresa que se encarga del transporte, la empresa que va a llevar desde su puerta, o sea, desde que sale del andén de salida hasta el andén de llegada del cliente. Y cualquier pérdida que pase en ese transcurso será por parte del cliente, por parte de la empresa de transporte que se lo lleva. Mucho también, eso es importante muchas veces entre cliente y proveedor o productor, se negocian, ¿verdad? Muchos tipos de transporte o cláusulas, si se lo van a llevar o si usted viene por él o si contrata usted una empresa, yo se lo dejo aquí en el andén de salida. No, yo se lo recibo hasta que me lo pongan aquí en mi puerta, ok, eso encarece su producto en tanto, pero nosotros lo cumplimos. Entonces, siempre es entre un estira y encoge y un proceso de negociación y se llegan a los términos. En el caso de que lo hagan a través de un tercero, bueno, ese tercero asumirá ese riesgo desde que sale hasta que llega el producto. Riesgos asegurables. Ah, si dice que hay asegurables, hay no asegurables también. Dice que son aquellos que pueden medir matemáticamente establecido, así con alguna certeza, la probabilidad de su ocurrencia. Ok, vamos a la data estadística y nos dice cuánto pasa una pérdida, y con base en esa estadística vamos a determinar cuánto daño pudiera sufrir y cada cuánto están sufriendo esos daños para determinar si es asegurable o no. Yo les voy a contar que para un proyecto de generación eléctrica en Honduras hace ya más de 13 años, dentro de la parte de construcción está la subestación, ¿verdad? Y había que traer un transformador de potencia de Italia. Por lo general, los proyectos siempre se hacen justo a tiempo, por decirlo así. En el momento que se requiere, cada componente tiene que estar en sitio para ser conectado y al final entregar la energía el día pactado, ¿verdad? Entonces ya se va a transferir la energía al cliente el día en que se espera que se inaugure ese parque, o sea, que entre en operación comercial. Ya pudo haber hecho pruebas, ya todo lo demás. Pero el día que se pacta que ya se va a hacer la entrega comercial, ese día el parque tiene que estar funcionando. Como carga, ¿verdad? Se traía un transformador desde Italia, un transformador de potencia para la subestación, y se aseguró contra todo riesgo y se vino el transformador en el mar, ¿verdad? Por el recorrido que tenía que hacer el barco, y pues el barco en sí fue secuestrado por
por piratas somalíes. Vean que como el Capitán Phillips, era el Capitán Phillips, el del barco, ¿verdad? Igual, esa historia pasó. El transformador se perdió, ¿verdad? Llegó a la India. Ahí pues lo tuvieron oculto. Y aunque estaba asegurado, o sea, la empresa no perdió el valor del transformador en sí, para que pueda entrar ese parque necesitas un transformador de potencia y la empresa para hacer otro va a durar un año más, ¿verdad? Porque ya tiene clientes antes y siempre los proyectos se hacen con mucha anticipación para que cada componente llegue según se requiere. En este caso el transformador es un componente mayor que se pide con bastante tiempo. Entonces ahí ese riesgo, aunque el transformador estaba asegurado, las pérdidas y las multas por no ingresar a tiempo las tuvo que asumir la empresa. Y ningún seguro te va a prácticamente a contemplar un riesgo como este. Queda fuera de los seguros, entonces la pérdida es directa para la empresa. Bien, seguro, que veníamos hablando todos. Ok, se terminó absolutamente todo. Esa es historia de la vida real. De esas de, ¿cómo es? Síganme o acompáñenme a esta triste historia. Sí, el transformador llegó a la India y la gran ventaja que tuvo la empresa, ¿verdad? Iba a entrar tarde y entró tarde y tuvo que pagar multa, ¿verdad? Pero de la India pidieron un rescate por ese transformador. Entonces, al final de cuentas, la empresa pagó, bueno, primero fue a ver que el transformador estaba íntegro, ¿verdad? Que no habían hecho, que no le habían quitado componentes claves, por lo menos, ¿verdad? Para que siguiera estando íntegro. Se fue a la India, se pagó el rescate y se trajo con unos meses de atraso, pero esos meses de atraso hizo que se pudiera meter ese parque y se aprovechara parte de la temporada de altos vientos, en ese caso en Honduras. Pero esa fue la gran ventaja, si no tenía que entrar un año tarde, porque no tenía un transformador con esas características específicas que se necesitaba para esa subestación y no lo iba a conseguir. Para el siguiente proyecto se tuvo un plan B, pero ese ya fue en Costa Rica. Lo bueno fue que en Costa Rica, o lo bueno es que en Costa Rica, el ICE tiene unas subestaciones móviles con, con transformadores de potencia, ¿verdad? Entonces, en caso de que volviera a pasar lo mismo, ya había un plan B. Porque sí, las multas por entrar tarde para las empresas son caras, para las empresas de generación son muy caras. Y si usted entra tarde, quiere decir que hubo una temporada de altos vientos que no aprovechó. Y en ese caso, tiene que esperar un año más. Tras de que lo multaron, perdió la generación y, o sea, puede ser que la empresa no se recupere de esas. Pero bueno, en ese caso se trajo el transformador y sí, fue toda una odisea. Bien, seguro. Seguro es un contrato. ¿Verdad? Es un contrato en donde se ponen dos partes de acuerdo. Hay una persona jurídica, dice aquí, que es la empresa que vende el seguro, y una persona que toma el seguro. ¿Verdad? Y que lo que están asegurándose ahí es de, en caso de que pase una pérdida, un daño a la propiedad de todas las personas. Y a cambio de eso, pues la persona paga una prima. El seguro comienza a contar una vez se haya pagado la prima. O sea, lo que cuesta, lo que te va a costar el seguro. A partir de ahí, puede ser que el documento se firme después o que el documento llegue después, pero una vez que el cliente ha hecho el pago, se da como bueno. Entonces usted va a comprar el vehículo, seguimos hablando de carros. Si usted va, saca su carro
En el momento que va a sacar su carro a la agencia, lo primero que le dicen es asegúrelo, porque si saliendo, han visto un video que va saliendo de la agencia y choca o, o se va por un desnivel, ¿verdad? Que prácticamente es muy grande y el carro se ve muy afectado, ¿ok? Porque cualquier cosa de esas puede pasar, entonces antes de sacar su vehículo, pague el seguro. Y le hacen un cálculo ahí del seguro y le dice si quiere paga 3 meses o paga un mes para que usted se vaya tranquilo mientras. Y entonces paga usted el seguro y en el momento que usted paga el seguro, le dicen váyase tranquilo ya. A partir de aquí, aunque usted no tenga el documento del seguro de todas las coberturas, ya está pagado. Ok, tiene sus pros y tiene sus contras. Siempre que sean seguros, siempre, acuérdense de esto, por favor, siempre que sean seguros, lean la letra pequeña. Los seguros siempre traen mucha letra pequeña y casi siempre son exclusiones, ¿verdad? Se le hacen pagar un seguro y después puede ser que no tenga la cobertura cuando le pase algo. Entonces siempre lea la letra pequeña y siempre pida explicaciones sobre lo que no entiende para que realmente el seguro sea efectivo, ¿verdad? Mucha gente ha dicho, bueno, es que se me dañó un equipo, tuvimos la pérdida de un contenedor, tuvimos una pérdida por no entrar a tiempo a producir, tuvimos, ok, todas esas pérdidas, entonces, ¿cuándo el seguro le va a decir sí o cuándo el seguro le va a decir no? Ojo que también cuando el seguro le dice que sí y usted comienza a tener mucha pérdida, ellos van a ir aumentando lo que usted paga, la prima, eso es definitivo. La tarifa, que es un porcentaje, va a ir aumentando y entonces la plata que usted tiene que pagar por ese seguro se va haciendo muy cara, se va haciendo más cara y más cara. Entonces usted sacó su vehículo, pero bueno, y lo está chocando mucho, ya le han hecho muchas reparaciones. A partir de ahí comienzan a cobrarle más caro, más caro, más caro y más caro. También para ellos no va a ser rentable en el caso de vehículos que usted pues haga muchas reparaciones, tantas que ya el costo del vehículo ni siquiera cubra, ¿verdad? Lo que ha gastado. Entonces, también costo-beneficio para las empresas aseguradoras. Seguros por naturaleza, dice, bueno, aquí hay estatales y privados. En el caso de los seguros estatales, aquí lo que prácticamente nos dice la diapositiva es un seguro solidario, un seguro en donde las personas de ese país, ¿verdad? Pues cotizan y es una cobertura obligatoria. Bueno, en Costa Rica es diferente, ¿verdad? Tenemos un ente asegurador del Estado y pues en algunos seguros es monopolio, en algunos otros seguros es mercado de libre competencia o es un reasegurador también. Y está también la naturaleza de los seguros privados, que obviamente es una empresa con fines de lucro que va a pactar, que va a hacer contratos con personas, con terceros, y que no tienen ninguna obligación constatada con el Estado más que pagar los impuestos y que va a haber contratos privados, ¿verdad? Entre los que toman los seguros y estas empresas que venden los seguros. Ahí se van a establecer los derechos, las obligaciones, todo es contractual. Puede ser que sea mejor o peor que el estatal. Vean que las figuras son, eh, aunque sea estatal o que sea privado, ellas siempre interactúan. Entonces usted compra un seguro privado, puede ser que ellos estén reasegurando con un ente estatal. O puede ser, por ejemplo, en las empresas que son con activos muy caros, con activos de muchos millones de dólares, ellos se aseguren con la empresa del Estado, en este caso con el INSS, y el INSS se reasegura o reasegura con una comercializadora de seguros británica. Es muy común, ¿verdad? Con un banco estadounidense, ¿ok? Es muy común y obviamente ahí fluye el dinero desde el cliente a la aseguradora y de la aseguradora a la reaseguradora que tiene mayor capacidad en caso de que eso pase. Por el objeto de asegurar, dice que los seguros son personales, ¿verdad? En este caso están dirigidos a las personas o garantizar las pérdidas económicas o las pérdidas financieras que pueda tener una familia o una persona.
y de daños que cubren las pérdidas económicas generales por riesgos que afectan directamente su patrimonio. Entonces, seguros a las personas y seguros de daños. Por su finalidad están los seguros solidarios. Pero en este caso es como una cooperativa el seguro solidario, en teoría. En teoría. Entonces tenemos seguros solidarios como el de riesgos del trabajo, que en donde todos los patronos pagan, ¿verdad? Para que haya un modelo nacional, en el caso de Costa Rica, de que si un trabajador sufre un riesgo del trabajo, un accidente por el trabajo, sea indemnizado y sea pues curado, que tenga las prestaciones sanitarias, médico-sanitarias necesarias para que pueda volver a trabajar o sea indemnizado. Entonces ahí se hace una gran bolsa. Se accidente usted o no se accidente usted, o sea accidente, perdón, algún trabajador asociado a esa empresa o no se accidente, lo va a seguir pagando, o sea, lo paga. Porque al final de cuentas, con esos recursos se le da las prestaciones necesarias a otros trabajadores. Entonces, ahí es cuando hablamos de seguros solidarios. Son como una bolsa común en donde los clientes toman el seguro, que en el caso de Costa Rica es obligatorio, pagan el seguro y con ellos se tienen las prestaciones en caso de que suceda alguna pérdida. Y los comerciales, los seguros comerciales, que son todos aquellos que se desarrollan por una tomadora de seguros, una aseguradora, una corredora de seguros, con la finalidad de obtener un beneficio financiero o económico en el caso de que ocurra una pérdida. Ok, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Cómo van los términos? Ok, ok. Bueno, sigamos entonces con los seguros. Seguros internacionales, porque estamos hablando de cláusulas, ¿verdad? Y en este caso dice que las cláusulas de Londres, que son las utilizadas, digamos, en términos marítimos, dicen lo siguiente. Hay una cobertura de los seguros. Y esto es bien importante. Ya les decía yo que hay coberturas y eso quiere decir que hay un alcance de la póliza que va a estar acorde con las normas y procedimientos empleados en todo el mundo, pero también hay excepciones o partes de los riesgos que no van a estar dentro de la cobertura de los seguros. Entonces tienen un alcance. Estos alcances son limitados a ciertas condiciones de buena fe, tanto de la parte de la empresa que lo está adquiriendo o la persona que lo está adquiriendo como en la empresa que lo está prestando, que lo está dando como asegurado. Dice que eliminando las molestias situacionales de por falta de claridad en los términos se presenta con frecuencia en otros seguros. Ok, entonces se supone que debe actuarse de buena fe y todo lo que contrae ese contrato de seguro tiene que estar por escrito todo. Todo. Entonces, cuando yo les decía la letra pequeña o la letra menuda es eso, ¿verdad? O sea, tiene que irse a leer muy bien el contrato, porque puede ser que por algo de causa mayor el seguro no cubre. O porque faltó o el embalaje no era correcto de los productos, entonces el seguro no cubre. Ustedes han escuchado, y tal vez alguna vez lo habrán dicho ustedes también, y el seguro que lo que quiere es quitarse el tiro. Bueno, para quitarse el tiro o para que esté dentro de la cobertura tiene que estar dentro del alcance del contrato y obviamente fue firmado por las dos partes o convenido por las dos partes y que hubo claridad en su momento, ¿verdad? Porque si no, no estuviera firmado, no se hubiera pactado y con eso conlleva que usted tuvo que haber leído todas las cláusulas del seguro. Dice que hay tres partes del contrato de un seguro siempre. Está el tomador, que es el que lo compra. Va y dice, bueno, yo necesito un seguro para transporte de mi producto, porque hay un riesgo.
se lo pueden robar, lo pueden dañar, lo pueden secuestrar, lo pueden dañar o se puede dañar en el muelle, en la manipulación, puede ser que no llegue con todas las características al cliente, entonces hay alguien que toma el seguro. Está el asegurador, que es obviamente la empresa que va a vender el seguro y que va a realizar el contrato y que va a meter dentro de esa póliza ese bien para que usted quiere asegurar o que el tomador quiera asegurar. Y está, pues, el ajustador, que es el representante del asegurador y el corredor de seguros. Entonces, el ajustador, ¿da? Es quien hace muchas veces la tasa o el precio o el valor que tiene lo que usted va a asegurar. ¿Da? Él prácticamente se encarga de ser un perito y le dice en el contrato, al corredor de seguros, bueno, él está asegurando un transformador que tiene un costo de tanto, que tiene un potencial de tanto, que tiene unas características tantas, que en el mercado vale tanto. Entonces, se da el estiran y encoge dentro de los alcances de lo que va a estar dentro y fuera, cuáles son las coberturas, y bueno, y se da el contrato de seguros. Cuando hay un contrato de seguros, bueno, hay un beneficiario. En caso de que pase algo, él es el beneficiario, que puede ser la misma empresa, o puede ser un tercero, o puede ser el cliente en caso de que, bueno, haya una afectación a su producción o haya una afectación a su proceso porque no lleguen todas las características necesarias del producto o la materia que él está comprando. Factores del seguro. Objetivo, lo decíamos, datos, es el valor de la mercancía asegurada en el puerto de origen o destino según se haya estipulado. Y subjetivo hace relación al valor que el tomador estipula por su carga. Entonces ya lo decíamos, bueno, él decía, este transformador tiene un precio de fábrica de tanto, así lo está comprando, pero en el mercado el transformador tiene un precio más elevado. Un transformador de estos no se consigue, hay que pasar un tiempo de espera, ese tiempo de espera tiene todo un costo, se hace con base en especificaciones técnicas muy rigurosas, es de muy alta calidad, entonces tiene otro precio, tasa otro precio. Eso viene siendo subjetivo. La prima del seguro es el precio del seguro que se debe pagar. O sea, ahora sí le dicen, bueno, para asegurar su vehículo que está nuevo, su prima de seguro es de 200.000 colones mensuales. Es un seguro de primer riesgo o contra todo riesgo. ¿Ok? Eso es lo que usted le tasan su prima con base en una tarifa que es un porcentaje del valor, ¿verdad? De su vehículo o del vehículo que usted compró y le dicen, bueno, lo que tiene que pagar son 200.000 colones para que lo cubra de este riesgo. Ya lo dice, ¿verdad? Que hay gente que parece mentira, pero hay gente, digamos, que lo deja el vehículo debajo de un árbol y le cae una fruta y le quiebra el parabrisas y eso lo tienen que llevar a intermediación porque no está dentro de las coberturas. Entonces, bien importante leer las coberturas, ¿verdad? Y si es de primer riesgo, es contra todo. Si le cae un meteorito o choca una avioneta venía por la carretera y se choca contra una avioneta, se lo tiene que cubrir si es de primer riesgo. Pero si no es así, entonces sí hay que estar bien claros cuando no cubren esas cláusulas del seguro. ¿Ok? ¿Cómo calcular la prima? ¿Cómo se calcula la prima? Bueno, eso les digo con base en una tarifa que ya tiene la aseguradora y eso queda por escrito en el contrato. Eso tiene que quedar por escrito en el contrato. Igual si hay incrementos por la ocurrencia de accidentabilidad o incrementos por ganancia de valor en el mercado o lo que sea, tiene que quedar también en ese contrato por escrito. Y en caso de vehículos, ¿verdad? ¿Cuándo ya deja de ser de primer riesgo? Ya cuando el vehículo comienza a envejecer, ya al tercer año,
ya deja de ser primer riesgo, entonces ya la póliza no lo va a cubrir al 100% como era cuando salió de agencia, si es que lo sacaste de agencia. Deducibles. El deducible siempre es el dolor de cabeza de todo el mundo. Y en palabras prácticas es, eh, si su vehículo sufre un daño y ese daño tiene un costo de reparación de 1 millón de colones, en números fáciles, para ponerlo fácil, no digamos que no pasó eso, porque es que caro. 1 millón de colones, la aseguradora te va a dar, o te va a dar para que cubras esos daños en 700, te va a dar 700.000 colones. Vas a perder 300.000 colones o no te va a dar 300.000 colones. Ese es el costo deducible. Es el costo que no va a estar cubierto o que se toma como otros costos para la aseguradora y entonces ellos lo descuentan. Dice que es el valor que el asegurador deduce del monto del pago de un siniestro. Muchas veces las empresas dicen, y esto pasa mucho en flotillas de vehículos, eh, le quebraron un stop al carro, al pickup, al camión de carga, al vehículo de transporte para ser mandados, el que sea, le quebraron un stop. Al final de cuentas la empresa dice, bueno, ¿cuánto cuesta esa luz o cuánto cuesta ese stop? Ok, si es genérico, salen 125.000 colones. Si es original, salen 400.000 colones. Ok, ¿cuánto nos va a dar el seguro? Y el seguro nos va a dar 275.000 quitándole el deducible. Y entonces ahí la empresa dice, no, ¿sabe qué? Mejor póngale un genérico. Pongámosle el genérico, no hacemos el reclamo al seguro, con eso nos van a subir la prima va a ser más cara que lo que vale esta reparación. Entonces asumen ese riesgo, asumen esa reparación. Y igual, si es el caso, si alguna vez les pasa, ustedes toman la decisión, déjenlo siempre muy bien documentado, porque puede ser que alguien llegue y diga, pero para eso tenemos seguros, ¿verdad? ¿Por qué no se están cumpliendo los seguros o los alcances de los seguros? Bueno, porque un análisis costo-beneficio era más, además ir al reclamo, perder el vehículo por tantos días a ir a un taller avalado por la aseguradora, que comprar un repuesto genérico que viene siendo y resolviendo el problema que teníamos más rápido que hacer todo el trámite, esperar, luego hacer el reclamo, que llegue la parte. Ok, entonces hasta el deducible lo que íbamos a perder era más que comprar un repuesto genérico. A mí me pasaba cuando me tocaba administración de flotillas, muchas veces me pasaba eso, a menos que fuera ya un daño en carrocería y ya si el daño fuera serio y ya hay que mandarlo a realmente a enderezado y pintura, y pues ahí sí sale carísimo, porque primero a las empresas les cobran más caro y segundo, como es por un seguro, les meten el doble prácticamente, entonces sí, ahí sí salía carísimo, prácticamente el deducible, y era mejor perderlo y mandarlo a enderezado y pintura. Dice que hay cláusulas muy usadas en las cargas. Voy a irme hasta el final porque es más fácil explicarlo desde el final. Eso no, por lo general, uno de mis métodos favoritos siempre en las clases es irme al final y después al inicio. Ok, dice que hay tres tipos de cláusulas muy utilizadas a nivel mundial, ¿verdad? Que son la cláusula A, B y C. Y todavía yo voy a comenzar por la C, al final. Dice que las cláusulas C son las que contienen aquellos riesgos del traslado marítimo y por carretera que pudieran incluir incendio, explosión, encallamiento, hundimiento, volcamiento, descarrilamiento, colisión, contacto con la nave, descarga forzosa, avería gruesa. Cuando habla de descarga forzosa es, por ejemplo, que tuvieron que hacer desembarcar en un puerto por emergencia. Alguna de las esclusas del barco tenía una apertura o no estaba funcionando bien el motor de la nave y tuvieron que bajar todos los contenedores ahí o se iban a hundir. Algo iba a pasar, entonces ahí tuvieron que a la carrera bajar.
los contenedores y ni modo, bueno, se perdió parte de las cualidades o la calidad del producto o era perecedero y bueno, ya se perdió la carga. Entonces, la cláusula C tiene este alcance. Esos son los alcances de esa cláusula. La cláusula B dice todo lo que diga la C más terremoto, erupciones, rayos, entrada de agua de mar al contenedor, lago o río en la bodega de la nave, embarcación, medio de transporte, el contenedor, remolque o el lugar del almacenaje, pérdida total de cualquier bulto que se caiga por la borda, de ahí en el estándar lo que dice es deslizamiento, le llama esto, y así que se caiga por la borda del barco o se desprenda durante la carga o la descarga. Entonces, cuando están en muelle, que lo están cargando y se cae y se golpea, ¿verdad? Y en ese caso sufre el daño. Está dentro de esta cláusula. Entonces, la cláusula B es todo lo que diga la C más estos otros apartados. Y como vamos de atrás hacia adelante, pues la cláusula A nos va a decir todo lo que diga la B, que ya además incluye la C más robo, hurto, lluvia, humedad, nieve, granizo, influencia de temperatura, manchas, acción directa o indirecta de otras mercancías, contacto con animales, pájaros, insectos, sudor de la bodega y dobladuras, o que haya deformaciones, o que haya golpes igual, y en este caso pues sí, prácticamente sean deformaciones por aplicación de fuerzas, por algún momento de fuerza o por temperatura, que también se puede dar deformación. Ok, entonces estas son las cláusulas más usadas. Cláusula A, la B y la C, y que ellas vienen, la B contempla la C, la incluye, y la A contempla la B, que a su vez contempla la C. Preguntas aquí. Ninguna. Entonces vamos a las cláusulas. Porque vos puedes optar. Exacto, porque vos puedes optar a los diferentes niveles de seguro y entre más alto sea el seguro, más la cláusula A, pues muchísimo más cara, la cláusula B intermedia y una cláusula C básica que en caso de que sea algo así catastrófico te lo va a cubrir, pero en el caso de que sea un acto así de que medio puedan decir es que se metió agua en el casco del barco y lamentablemente se le metió al contenedor. Sí, sí, pero usted estaba en la cláusula C. No fue que explotó o que un volcán le... No, entonces, ves, sí, claro, es por más cara. Por lo general, la mayoría opta por la cláusula B, ¿verdad? O a todo riesgo, en caso de que sea una mercancía muy preciosa, se van de una vez por el A, porque puede ser que componentes electrónicos, porque puede ser que se lo roben y se lo roben en carretera, ni siquiera sea en el traslado en el barco, se lo roben en el muelle, ¿verdad? Entonces se van por algo que cura más. Dice que la cláusula A brinda una cobertura contra todo riesgo. La principal ventaja para el asegurado es que en caso de siniestro el asegurador tendrá que probar la aplicación de una de las exclusiones nombradas en la póliza para poder rechazar la reclamación. O sea que es muy difícil que se lo reclame o que le diga no, no está cubierto por... Como les digo, siempre es importante leerlo porque aunque usted diga contra todos riesgos, recuérdese, es como el vehículo. Usted sacó el vehículo de agencia, le compró el primer riesgo o a todo riesgo de primera cobertura y le cayó un meteorito y le dicen, oye, eh, para cualquier cosa de esta tierra, pero eso es extra tierra, eso no está contemplado en ningún alcance. Listo, aunque diga actos de la naturaleza. ¿Cuáles actos de la naturaleza específicamente cubre? Ok, dice que esta cláusula es la más completa de las tres. Claro que es la más completa de las tres, ya lo vimos, ¿sí? Porque contiene la B, que a su vez contiene las C. Entonces, sí, por supuesto. Es una cobertura, la cláusula B es una cobertura estándar e intermedia.
Ya vimos, es intermedia, tiene todos los riesgos de la C, los tiene incluidos, pero no va tanto hasta la A. Entonces es intermedia y es la que más, como digo, la más comúnmente utilizada para los transportes. Aquí el asegurado dice tendrá que probar al momento de la reclamación que la pérdida o daño de la carga fue provocada por uno de los riesgos cubiertos. Y la C, pues que ya vimos que es la que trae menos, ¿verdad? Es una cobertura mínima que cubre básicamente riesgos producidos por accidentes mayores. O sea, si de verdad algo le pasó al barco y hubo que prácticamente un fenómeno natural pasó y dañó la carga. Se recomienda usarla solamente en casos de que la carga tenga un bajo valor comercial. Bien, y volvemos a las cláusulas y ahí terminamos el material del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, estimados. Ah, por ahí bien. Sí, pasa mucho. En comercio internacional, como te digo, lo que priva supuestamente es el principio de la buena fe, tanto del cliente como del asegurador. Al final de cuentas, ellos buscan es un negocio que usted pague su prima y que no suceda nada, ¿verdad? En el caso que suceda, pues que haya que ir a la reclamación y muchas veces se lleva sus meses, depende de la reclamación, se lleva sus meses y si tiene que ir a arbitraje, se lleva sus años, ¿verdad? Dependiendo del activo que fue dañado. Eh, yo tuve la experiencia, no eran tan caros, eran unos cilindros para una grúa que venían de Estados Unidos y el embalaje, desde que salió de fábrica el embalaje, o sea, lo mandaron sin embalaje, lo tarimaron y lo mandaron sin embalaje. No le pusieron ningún material que lo protegiera. Y cuando llegaron acá, llegaron súper rayados, peor de los que tenía que cambiar. Y en ese caso yo tuve que comenzar toda una reclamación a la aseguradora porque él tenía la grúa desarmada y la tenía sin operar y no se hicieron cargo, pero yo lo que quería era que me dieran los pistones nuevos. Al final de cuentas, el que tuvo que responder fue el fabricante porque fue un error desde fábrica, ¿verdad? Y prácticamente pues ellos tuvieron que encargarse de los seguros y mandarme los cilindros nuevos. Pero sí, en transporte de cargas es súper importante si a usted le está tocando esa parte de la logística y pues obviamente está despachando productos y los productos van con seguros. Acuérdese, el embalaje tiene que ir perfecto porque tal y como lo decías, el asegurador va a buscar cualquier pretexto para no pagar, punto. Y que el que haya cometido el error, salado, ese perdió. Adelante, Nancy. Sí, de hecho, prácticamente todos los seguros tienen las mismas características. Lo que los va a hacer diferenciarse es, bueno, si son para carga, para transporte en carretera o transporte de mercancías, tienen ciertas cláusulas que se rigen por X estándar británico, que ya es el comúnmente utilizado. Los financieros van a tener siempre las mismas características. Una prima, una tarifa, un monto asegurado, ¿verdad? Y pues las características o las cláusulas fundamentales de qué cubre y qué no cubre. Entonces sí, sí se parecen entre todos. Si hablamos del seguro de riesgos del trabajo, del de accidentes, se parece también. Si hablamos de un seguro de gastos médicos, igual te cobran
y en el momento que haces la reclamación, ¿verdad? Puede ser que te digan, no, esos medicamentos no están dentro de, o no, es que usted ya tenía supuestamente un, un antecedente médico cuando nació y usted ni siquiera sabe, ¿verdad? Y buscan cómo, pero es igual, pagas una prima, hay un monto asegurado máximo, hay una tarifa que te establece cuánto vas a pagar, hay una evaluación de riesgo, ¿verdad? Uno de los seguros, el otro día yo estaba escuchando, ¿verdad? Trágicamente, estaba escuchando cómo hay costarricenses que van de viaje en sus vacaciones y les pasan accidentes fuera de Costa Rica, ¿verdad? Y algunos inclusive hasta fallecen. Y entonces alguien decía, y yo me acuerdo, porque en la empresa antes se asumía que uno iba y compraba un seguro viajero y entonces eso te cubría en caso de que te enfermaras y en caso de que fallecimiento o en caso de una enfermedad grave y tuvieras que hospitalizarte, igual te estiman el riesgo, te estiman una tarifa y te cobran una prima y a partir de ahí te cubren. Pero después resultó que era el seguro de riesgos del trabajo y no sé qué, y entonces ya cubierto y entonces no había que pagarlo. Un día de estos una persona decía eso, vea, con esto de que los ticos se están accidentando allá afuera, cuando van de vacaciones, los están atropellando o tienen accidentes y pierden la vida, lo mejor es comprar un seguro para uno viajar con un seguro y en caso de que le pase algo, pues el seguro le responda, ¿verdad? Le ayude a que esto, que le ayuden que lo otro, que los yo me acordé, digamos, yo me recordé y que a nosotros nos había pasado una situación con un trabajador, de hecho, igual que había comprado el seguro y todo. Y al final de cuentas dice, sí, no, usted puede ir a cualquier seguro, se puede ir a cualquier médico, se puede ir a cualquier clínica, ¿verdad? En este caso de Estados Unidos, que es lo que ha estado pasando. Cualquier clínica, cualquier hospital, ¿verdad? Ojalá que sean esos que se llaman Bethlehem o Israel, o que son extremadamente caros. Usted va, usted paga su factura y nosotros aquí luego le reembolsamos. Y entonces usted dice, ¿sabe? Entonces, ¿cómo es esto de que voy cubierto o si me pasa algo? Sí, nosotros tenemos algunos convenios con ciertos centros médicos, pero no con todos, ¿verdad? Y en Estados Unidos es así, usted tiene que pagar su seguro médico, usted tiene que pagar su servicio, punto. Entonces, depende de donde usted vaya, no hay ninguna cadena médica, ningún hospital que tenga un convenio con el INSS y que te acepte, primero que todo. Entonces, tenés que pagarlo vos, después traer todo, ¿verdad? Que siempre va a quedar cosas que están por fuera. Y tal y como decía Luis Guillermo, al final vos sentís que es una estafa. Porque mentira, en el caso de que te pase un percance, vos tenés que prácticamente resolver solo y después venir a hacer el reclamo al seguro aquí para que te hagan un reintegro donde va a haber un deducible y vas a perder miles de dólares. Entonces la gente, igual, esta parte de seguros tiene que tenerla bien, bien clara para que no compre un seguro viajero, como por decirlo así, sin leer la letra menuda ni cómo es que funciona y se va tranquilo, porque si me atropellan, si voy a la nieve y me golpeo la cabeza, todos esos accidentes feísimos que han estado pasando y creer que yo tengo un amparo, ¿no? Te dicen, pague, o sea, lleve su cash o lleve su crédito y después aquí venga y haga el reclamo. En el caso de estos seguros y para empresas, por lo general siempre va primero la investigación, ¿verdad? Ellos parten del hecho de que pudo haber un hecho doloso, que usted haya manifestado una carga que no existía
Primero hay que comenzar a documentar todo eso y a presentar todas esas evidencias para que ellos después den por bueno y dependiendo la relación y la pérdida que usted haya tenido, te la pagan en unos meses, ¿verdad? Pero por lo general primero va la investigación y luego hacen el pago de... Ah, súper interesante. Tal vez sí, tal vez no sé si sea por los montos, ¿verdad? O por el tipo de aseguramiento, pero por lo general ellos siempre hacen eso, ¿verdad? Primero hacen el estudio, usted presenta todas las evidencias, presenta la denuncia en el caso de que haya sido robo o hurto, que se haya dado la pérdida y que se requiera. En ese caso, tiene que presentarlo usted también como parte de las evidencias, hacen la investigación y si, como te digo, si es plata menuda, por decirlo así, si no es tanta la pérdida, ellos se recupera rápido, pero si la pérdida es mayor o si es maquinaria o si es si es bien difícil, es difícil y es un proceso que lleva su tiempo. A mí me tocaba movilizar grúas, ¿verdad? Ya se ha hablado mucho de grúas, pero tenía que traer grúas de Alemania en el caso de que siempre venían con algún golpe, alguna distorsión o algún problema, ¿verdad? Por la manipulación en puertos y en el barco. Sí, ese reclamo me llevaba a mí meses para mostrarles que realmente hubo una afectación, que pudiera ser estructural o no, pudiera afectar el buen funcionamiento y la capacidad de la grúa. Tenía que demostrarlo y tenía que hacerles el reclamo. Pero sí me llevaba unos meses ese tipo de reclamo. Tal vez por ser Costa Rica, ¿verdad? O el mercado latino es más difícil y tal vez haya más desconfianza hacia el fraude. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Ay, me disculpo. Listo, entonces si no, estaríamos hasta acá. Hemos abarcado el material. Cualquier consulta, cualquier duda, acuérdense, yo estoy disponible. Nada más me escriben, no hay ningún problema. Y ya el material está habilitado en la plataforma para que puedan accesar a él. Lo voy pues, a convertir el video y a subir el video de esta semana también en la plataforma. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, buenas noches, buenas noches.